Le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelpo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventar. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come el cuerno de insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, buenas tardes. En esta nueva edición del programa La Hora de la Lagartija por Radio Nacional Catamarca. Buenas tardes. Claro. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a nuestro querido operador Amado Montiel. ¿Cómo está? Saludos. Y aquí, recordándoles las líneas de comunicación donde nos pueden encontrar para lagartijear con nosotros, en el YouTube, en Spotify, en Radio Cut y en, ¿cómo era el otro? Ahí. Instagram. Instagram. En todos lados. Sí, estamos. Pronto vamos a hacer por TikTok también. Vamos a tiktokear, vamos a lagartijear en el TikTok. Bueno, Roberto, ¿qué vamos con las efemérides? Sí, ayer celebrábamos, particularmente en Catamarca, el nacimiento de Fray Mamerto Esquiú, lo que ocurrió un 11 de mayo de 1853, y que ha pasado a la historia no solo de Catamarca, sino de todo el país, con el título de orador de la Constitución. Así que vamos a recordar o hablar de por qué a Esquiú se lo conoce con ese título, el de orador de la Constitución, y luego con nuestro invitado del día hablaremos sobre ese documento fundante para toda organización social. Así que empezamos diciendo que en 1853 nuestro país estaba dividido. Por un lado estaba el estado de Buenos Aires, o lo que hoy conocemos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el resto del país que componía lo que se llamaba la Confederación Argentina, donde estaban el resto de las provincias y la capital ubicada en la provincia de Santa Fe. Uno de los objetivos que se había planteado, una de las metas que se había planteado la Confederación Argentina, era la de dictar una constitución nacional. Sería la primera que tendría nuestro país, y para esto fueron convocados delegados de todas las provincias, incluyendo a la provincia de Buenos Aires, que finalmente no envió sus delegados, a una asamblea constituyente, o sea, una reunión donde se elaboraría este documento, esta constitución. La constitución que esta asamblea produjo, tenía un carácter liberal y, digamos, entre todos los puntos que abarca, había uno que produjo una agitación en la sociedad, y era que permitía la libertad de cultos, aunque exigía que el presidente fuera católico para poder ser elegido. La posibilidad de que las y los ciudadanos pudiesen optar o adoptar el culto religioso que quisieran enfrentó a la Iglesia Católica como estructura contra la Asamblea Constituyente y en contra de este documento elaborado que estaba esperando o aguardando, deseando que sea aprobado por todas las provincias que constituían la Confederación. La influencia del credo, de las creencias en aquellos años de la religión era mucho más fuerte que en la actualidad,
por lo que los representantes de muchas provincias, entre ellos los nuestros, los de Catamarca, estaban dispuestos a no aprobar ese documento que sería nuestra primera Constitución Nacional. Y con este entendimiento se le encarga a Esquiú, que estaba aquí en Catamarca, dar un sermón durante la misa dominical en la Catedral Basílica de nuestra provincia, descontando de su adherencia a la idea de que en esa Constitución debía establecerse sí o sí que el culto católico debería ser el único posible en este país. Pero no fue así. El discurso de Esquiú que dijo en aquella oportunidad habla de la necesidad de un orden para poder constituir un Estado, y que ese orden tiene que estar establecido por normas propuestas por la misma sociedad. Al mismo tiempo expresa que ese ordenamiento y esas normativas requieren que cada grupo y cada individuo de ese grupo ceda algo de sus intereses particulares a fin de lograr un equilibrio, una equidad entre las aspiraciones del conjunto. El cuestionamiento central termina siendo un ataque a la necedad que termina siendo como una especie de capricho personal de no querer ceder nada de lo propio. Don Fray Mamerto Esquiú, en esta catedral, el 9 de julio de 1853, decía que libertad, no hay más libertad que la que existe según la ley. ¿Queréis libertad para el desorden? ¿La buscáis para los vicios, para la anarquía? Maldigo esa libertad. Más adelante expresaba que era necesaria una sumisión universal que abrace todos los puntos de la ley sin exceptuar ninguno. No hay un hombre que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés, y si cada uno adopta la Constitución eliminando el artículo que está en oposición a su fortuna, a su opinión o a cualquier otro interés, ¿pensáis que quedaría uno solo? ¿Quedaría fuerza ninguna si cada una retira la suya? ¿Quedaría en la Carta Constitucional la idea de soberanía que supone si cada individuo, hombre o pueblo fuese árbitro sobre un punto cualquiera que sea? Finalmente, la frase que más ha trascendido y que incluso lo podemos ver escrita actualmente en una de las entradas de nuestra legislatura provincial es la de obedeced, señores. Sin sumisión no hay ley. Sin leyes no hay patria. No hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males. Es contrafáctico pensar cómo sería nuestro país si Esquiú no hubiese elegido aquella mañana de julio oponerse al mandato de defender los intereses de su propio grupo de pertenencia, o si no hubiese tenido la visión de que era necesario que cada parte de la sociedad cediera algo de sus propios intereses para que finalmente pudiera empezar a formarse este país. Lo cierto es que sus palabras permitieron la primera Constitución Nacional, el primer documento que acordaba cómo se erigiría nuestro país.
Quizás por las noches viví, vela, ya me voy, vela, ya me voy. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Augusto Barros, abogado, ex secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, actualmente diputado provincial, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y apoderado del Partido Justicialista de nuestra provincia. Bueno, Augusto, lo primero que se me ocurre preguntarte para no solamente para mí, sino para todo este público heterogéneo que escucha La Hora de la Lagartija, ¿para qué nos sirve la Constitución? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué provecho puedo tener yo de seguir todo lo que me dice la Constitución? Bueno, mira, el otro día lo escuchaba a Aníbal Fernández que se trataba a Jauretche, lo recordaba a Jauretche cuando decía que la forma más fácil que nos entiendan es hablarle al criollo en criollo. Claro. Si no, dar una definición a lo mejor de solidez jurídica, nos quedan mirando y no nos entienden. Y no se entiende. La Constitución es la organización social a partir de una ideología o de una decisión que se toma en un momento determinado y que sí surge y sigue para la eternidad, digamos, para toda la posteridad, como dice el preámbulo. Es decir, cuando el proceso constitucional nació en la República Argentina, había tensiones entre lo unitario y lo federal, algunas constituciones en el camino perdieron la posibilidad de ser el que ordenara a la sociedad precisamente por esto, porque se trataba de imponer el unitarismo, que era precisamente lo que no respetaba la mayoría de la República Argentina, lo que después fue la República Argentina. Claro. Allá en 1810, cuando estábamos discutiendo el camino a la independencia, que fue en 1816, hay una historia que por ahí la conocen, entre actores de aquella época, donde se debatía el modelo que se estaba buscando, si no íbamos a separar de la corona, si no nos íbamos a separar, pero todo esto el cuento muy cortito porque el cura Lué plantea y pregunta en nombre de quién se estaban hablando, porque se imaginan que en el cabildo estaba todos los ciudadanos, los vecinos decentes, entre comillas, como se escribía en esa época, de Buenos Aires. Claro, sí. Entonces, Paso, que era brillante, muy brillante, no lo sigo especialmente, pero dice, bueno, esto es como una sucesión. La hermanita mayor es la que se ocupa de los derechos del resto. ¿Quién es la hermanita mayor de Buenos Aires? O sea, de ahí nomás, 1910, estábamos discutiendo la independencia, pero también el unitarismo. Claro. Y así fuimos caminando, llegamos a un intento constitucional en 1819, que fue precisamente un hito, porque era una pretensión de constitución que era absolutamente unitaria. Entonces ahí comienza lo que con mala fama la historia le llama la época de la anarquía, que en realidad fue la consolidación de las autonomías provinciales. Claro. Por esa época se consolida la autonomía de Catamarca. Y esto es muy importante porque
Se ha hablado en algunos momentos de confederación y Argentina nunca fue una confederación. La confederación son estados absolutamente soberanos que entregan parte de su soberanía, por decirlo de alguna manera, Claro. una construcción mayor, y esa es la confederación. Ni siquiera en Estados Unidos hubo confederación. Ujú. Por dar un ejemplo actual, aunque es otra construcción, pero solamente para que nos entendamos, la Comunidad Europea o el Parlamento Europeo puede llegar Claro. a entenderse como una especie de confederación. Claro. Ujú. Sí. Porque los resultados que se obtienen en el Parlamento de la Comunidad Europea son absolutamente obligatorios para Para el resto. los países. Bueno, hacemos un salto en la historia y llegamos a 1853. Entonces, sin duda, a partir de 1776, por esa época, comienzan a entrar en boga los criterios de republicanismo que Ujú. empiezan en Francia con Sí, sí, la revolución. Ujú. bueno, el republicanismo, la representación vista de distintas formas, y cómo estructurar el Estado. Evidentemente, el Estado nacional pregonaba por el federalismo. Después vamos a discutir ¿Cómo es? pintado o no, pero bueno, Claro. ahí tenemos para mí la primera fórmula, está establecido, ni bien empezamos la Constitución, cuál es el sistema republicano, representativo y federal. Federal. A partir de lo que la sociedad se ha ido manifestando, las expresiones, los caudillos, la guerra, todo lo que hemos tenido Ujú. interna y externamente, ha ido vislumbrando y pintando lo que era hacia dónde era la dirección de la organización que quería la nación argentina. Salvando todas las partes que por razones de historia se han ido perdiendo, como la banda oriental, parte de Chile y demás. Pero Sí. Ujú. el criterio general era este. La última reforma de la Constitución de Catamarca fue en el año 1988, o sea, ya va a cumplir, creo que en septiembre fue, así que va a cumplir 33 años en septiembre. Se va a morir como la Y La edad de Cristo. y digamos la anterior, digamos, era la de 1966. De nuestra reforma de 1988, incluso a pesar de esos 33 años o 32 y pico, se dice que es una constitución, digamos, entre comillas, moderna o adelantada, o que en el momento en que se la promulgó, digamos, introdujo muchas cosas que todavía no estaban, que digamos, entraron en la Constitución, por ejemplo, argentina, mucho después. Digamos, la reforma esta del 88 entró, digamos, en todas las reformas que se hicieron en el país luego del advenimiento de la democracia, ¿no? O sea, después de que vuelve Alfonsín en el 84, que se deja atrás todas las dictaduras militares y entonces empieza toda una reforma constitucional en todo el país, digamos, y ahí entra la nuestra, y ahí entra con varias reformas o varias novedades o varias propuestas que, digamos... Muy novedosas, muy importantes, no eran parte del debate nacional que había. Que una de las modificaciones que hubo en la Constitución del 88 respecto a la del 65 es que la del 65 no tenía prevista la inamovilidad efectiva a la designación de los jueces. Esto cambia con la Constitución. Podían quedar a merced del Poder Ejecutivo, lo cual no es bueno para la justicia. La justicia tiene que ser independiente. La Constitución de 1988 establece la inamovilidad de los jueces por un periodo determinado.
hasta los 65 años. Sí. Que es lo que no contemplaba la Constitución de 1853 nacional. Sí. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta, que también ya había todo ¿cómo puedo decirlo? Un estudio, había tomado mucho auge, o estaba tomando mucho auge el derecho de los niños, que ya concluyó, no es que concluyó, pero hoy se lo tiene como un sujeto de derecho y no como un objeto de protección, entendiendo que los niños debían tener derechos, que se vio plasmada en la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Y sin embargo, nuestra Constitución lo incorpora en 1988, dentro de los derechos de los ancianos, de los trabajadores, en definitiva, dentro de varios derechos que ya empezaban a ser contemplados. Bueno, nuestra Constitución en 1988 también lo incorpora. Y otro de los temas que incorpora es la autonomía municipal, que también se venía debatiendo, que se entendían como entidades autárquicas, hasta que vino un fallo famoso en Santa Fe, Rosario, que fue el fallo Riva de Mar, donde entiende que los municipios tenían autonomía funcional, por ahí con una pequeña diferencia o mucha diferencia con las autonomías provinciales, pero sí que eran entidades autónomas. Bueno, con una redacción que probablemente, si se reforma la Constitución, habría que mejorarla, pero asienta en la Constitución de 1988 Catamarca este parámetro, que es el de entender a los municipios como autónomos. Los derechos del niño, como decía, la inamovilidad de los jueces, eso son cuestiones verdaderamente para tener en cuenta. Ciertamente que el paso del tiempo, la dinámica, la evolución, que es absolutamente acelerada en esta época, sobre todo por la forma de comunicación. Recordemos que no hace mucho tiempo, 30 años atrás, por ahí una noticia de algo que ocurría en el mundo, nosotros nos enteramos el otro día. En febrero de 2015 ingresó un proyecto a la legislatura en el que se buscó la participación de la ciudadanía, organizaciones, asociaciones, con el objetivo de generar un proyecto con gran respaldo social. Entre los puntos principales de la reforma estaban la limitación a las reelecciones indefinidas de gobernador o gobernadora, la de debatir si nuestro poder legislativo debía seguir siendo bicameral o ir a un funcionamiento con una sola cámara, la ampliación del periodo de sesiones de legislatura, entre muchas otras propuestas. El proyecto finalmente no alcanzó la cantidad de votos necesarios para ser ley, los que requiere los 2/3. Todo esto sigue pendiente, más algunas otras cuestiones que se suman a las anteriores. Efectivamente, durante un tiempo, 2013-2014, empezó la ronda de consulta. Vos me decías con la fuerza viva, yo te digo que, como decía Perón, también están los vivos de las fuerzas. Claro. Intentando, efectivamente, como te decía, ante el avance de los tiempos, reclamos sociales, exigencias institucionales, plantear una reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, esto en términos generales, puede ser de dos formas, puede ser total o parcial. Hay quienes no están de acuerdo con la reforma de tipo total, sin plantear cuáles son los puntos a reformar, pero bueno, es una forma que se puede realizar. No obstante, se presentó un proyecto, se ofreció un proyecto de ley, un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma, con distintos puntos. Antes que nada, debo decirte que para que una de las pocas cosas que debe aprobar la Cámara de Diputados, con las 2/3 partes, la totalidad de sus miembros, es precisamente el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma, que necesita 27 votos. Claro. ¿Sí?
no la 2/3 parte de los presentes, la 2/3 parte Claro. de la totalidad. Es decir, si en una, para que nos entendamos, si en una reunión de la Cámara hay 27 diputados presentes, los 27 tienen que votar a favor porque la exigencia constitucional. Hay Claro, por la quórum, totalidad hay son 41, ¿verdad? 41, el quórum es Exacto. 21. 27 Es los serían 2/3. los 2/3 del total, que no es lo Bien. mismo que 2/3 de los presentes. Pero bueno, Exacto. para que quede claro, porque por supuesto que voy a deslindar alguna responsabilidad de muchos reformistas que a la hora de plantear la reforma no levantaron la mano a favor. Claro. Por eso es que la fuerza viva se convierte en los vivos de la fuerza. Te llevan. Claro. Fundamentalmente las discusiones estaban dadas en esos planteos. Consolidar el Poder Judicial como independiente y frente al debate que existía respecto a la edad límite que ponía la Constitución Nacional, ayornarla a la Constitución Nacional. Quiero decir que la edad de los 65 años no es caprichosa en la Constitución de la provincia. Es porque hay otro artículo de la Constitución que nos dice que ningún jubilado puede ser empleado de la provincia. Empleado Claro. se entiende por extensión cualquier función que se cumpla, sobre todo de características inamovibles como la de un juez. De manera tal que si la edad jubilatoria máxima es 65 años, sería un despropósito decir que un juez puede ir hasta los 70, 75. Claro. La lectura debe ser integral de la Constitución, no Sí. parcial o acomodada a un planteo de inconstitucionalidad que quiera hacer para quedarme en la Cámara, en la Corte. Por otro lado, una de las cuestiones que tiene y se reclama de la Constitución de 1988 es que los contenciosos administrativos, ¿qué son los contenciosos administrativos? El contencioso administrativo es cuando un administrado, un ciudadano, confronta con una decisión de alguna de las instituciones, del Poder Ejecutivo, pongámosle, por un decreto, Sí. se lleva adelante todo el paso administrativo y concluido el paso administrativo se va a la justicia. Bueno, la competencia originaria la tiene la Corte de Justicia de Catamarca en la materia de contencioso administrativo, que eso enfrenta o confronta con un principio legal que es la doble instancia. Es decir, doble instancia es cuando yo voy a un juez, por ejemplo, de primera instancia en lo civil, emite una sentencia que a mí no me gusta, tengo la posibilidad de apelar o casar, según sea la sentencia y según sea el tribunal, a otra instancia. Acá no, el contencioso administrativo va directamente a la Corte y la Corte lo resuelve. Esa era una cosa de la que también se tenía en vista en la Constitución. Ciertamente la reelección es indefinida para los cuerpos colegiados, era otra cuestión a tenerse en cuenta, por distintas razones o visiones. Cada uno tiene su opinión. La mía en particular es que si el gobernador o la gobernadora en ese momento, que son los titulares de un proyecto político, tiene vedada la reelección indefinida, ¿por qué no los otros representantes institucionales? Porque digamos, yo voy a hablar por mí, porque quiero adelantar que reconozco la validez y la trayectoria política de todo y cada uno de lo que son actores políticos en distintas representaciones, fundamentalmente las representaciones de los intendentes en cada territorio. Por eso yo este ejemplo lo voy a dar por mí. Si yo, Bien. Augusto Barrio, fuera candidato a diputado en una lista que no reconoce a un líder político como titular de un proyecto, no sería diputado provincial. Seguro. ¿Verdad? Sí. En mi caso, como muchos otros, los menos a lo mejor, tenemos doble apellido, más allá de la convicción justicialista que tengo. Yo soy Barrio del Partido Justicialista, ¿ah? En un proyecto político que conduce Lucía Corpazzi o en la actualidad gobierna, administra Raúl Jalí. Bueno, no hubiera sido
Yo no hubiera estado en esa lista de diputados y probablemente no lo fuera. Entonces, ¿por qué, si quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el proyecto, si tiene la responsabilidad de haber sido votado por la gente, si es la que se expone permanentemente en cada acción de gobierno, no puede ser reelecto por más que la gente quiera, ¿por qué los legisladores tenemos que serlo? Claro. Claro, sí, habría como una inequidad del valor del voto, digamos, o de la posibilidad de una representación. Probablemente. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, el gran país del mundo que todos lo admiran como si fuera la vedette de la democracia, hay senadores que hace 40 años que son senadores. En la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados nuestra, en Estados Unidos, los diputados también se pueden llegar a eternizarse, los representantes pueden llegar a eternizarse en el cargo. Pero ellos van, pero ellos lo eligen de a uno, por distrito. Es distinto la elección. El otro punto que se veía que también estaba en debate o se planteaba modificar es la uni o bicameralidad. Bueno, con lo primero que voy a decir, ustedes ya van a empezar a tallar las cartas y se dan cuenta. Pero las excusas expuestas en Tucumán, Córdoba y otras respecto a la unicameralidad no fueron ciertas. No significó para nada un ahorro en el presupuesto. Sí. Nos vemos ante la inviabilidad de la revisión de una ley. Pero además, para componer lo territorial con lo representativo, ustedes saben cómo es en Córdoba el sistema, es unicameral. Sí. Pero tienen una cantidad de diputados o legisladores que se eligen en sábana y 24 legisladores que se eligen individualmente por cada departamento. Es la misma milonga con otra música. Claro, porque en definitiva es como juntarlos, digamos, como si fuese aquí en Catamarca, que juntamos los 41 diputados con los 16 senadores y los metemos solos en una sola pieza. Y eso lo llamamos unicameral, digamos. Con la diferencia que no hay revisión de ley. Ajá. Es decir, la Cámara ya será por doble lectura, será por mayoría calificada, lo que fuera, pero no hay revisión de la ley. La bicameralidad, además de que obliga al representante en la Cámara de Senadores al vínculo permanente con su pueblo, con el pueblo que lo elige en el territorio, claro. Por ahí impone algunas condiciones en la revisión de la ley, no condiciones de las que pueden estar pensando algunos, no, condiciones políticas en la revisión de algunas leyes. Cuando están enfrascados en el mismo cuerpo, y va a acatar porque finalmente, lamentablemente o afortunadamente para uno u otro como lo mire, pero así es la democracia, es la fuerza de los números cuando no puede haber acuerdo la que determina la dirección de una ley. Verán que no estoy muy de acuerdo en la eliminación de la bicameralidad por todos estos argumentos. Ahora, si dentro de la unicameralidad de Córdoba yo reglamento en forma muy finita cómo sería el funcionamiento de los legisladores uninominales provenientes de los departamentos a la hora de la votación, bueno, ya sería otra cosa. O sea, ya funcionaría una bicameralidad dentro del mismo edificio. Pero, digamos, sigue, como dije hace un rato, la música cambia, la letra es la misma. Claro, sí, no cambia mucho.
Bueno, todo eso está pendiente, ¿no? A una posible reforma. No sé si será, bueno, este año no creo, pero quizás el año que viene o, digamos, en algún momento se lograrán, digamos, los acuerdos, las inquietudes, las necesidades y se llegará a un consenso para realizar esta reforma, digamos, este nuevo contrato, ¿no? Decimos, bueno, la Constitución como si fuese un gran contrato, digamos, social, donde decían, bueno, cómo vamos a desarrollarnos como sociedad dentro de esta provincia, con qué reglas, ¿no? Y ahí dentro de eso... No, es un contrato social que se plasma en una constitución y que probablemente no sea una acción contractual común entre dos partes, pero es el que se asume a partir de lo que requiere la sociedad. Mire, se va a aprobar la reforma el día que, yo debo decirlo de esta manera, la oposición deje de esconderse atrás de la columna y entregue los votos que hagan falta para poder reformar. Porque hay otra cosa. No puedo tendría que hablar de los antecedentes comerciales en derecho constitucional. Yo puedo tener la ley que declara la necesidad de la reforma, pero ya ahí no la reformé a la Constitución. Claro. Yo tengo que llamar a una convención constituyente. Sí. Esa convención constituyente se va a conformar de acuerdo al llamado. Pero ¿sabe qué? La convención constituyente no está obligada a resolver conforme a los puntos que sugiere como modificatorio la ley que declara la necesidad de la reforma. ¿Sí? Hay dos cosas que son, inclusive en nuestra Constitución de 1988 también está contenido, porque es una referencia jurisprudencial que ocurrió con la reforma de 1880, si mal no recuerdo. A la Constitución, a la Convención Constituyente quisieron introducirle un tema para que trate. Y aquella Convención Constituyente dijo, no, esto no se puede tratar porque no está dentro del los puntos que declaran la necesidad de la reforma. Y luego, sobre uno de los temas para la que fue llamado la Convención Constituyente, la Convención Constituyente se declaró por el rechazo de ese punto. Esto está dentro de la soberanía del poder de la Asamblea Constituyente. Derivado. Original fue el de 1853, derivados son todos los que por reforma, por declaración de reforma, se los convoca. Por lo tanto, digo que hay un par de temas que solo parece, atemoriza a la oposición. Uno, el que quieren evitar que terminemos con los privilegios. Y el segundo, anticipan que van a perder las elecciones de constituyentes. Claro. Porque si yo tengo cabal convicción de que quiero la reforma y cómo quiero la reforma, bueno, arremeto para dar el voto para que se proclame la necesidad de la reforma y después me voy a las elecciones, gano las elecciones y con mi constituyente sobre los puntos a reformar, lo reformo con el texto que pueda reformarlo y que quiera. Claro. Porque si estoy dentro de los puntos que está establecido en el proyecto de declaración de necesidad de reforma, yo lo puedo discutir y debatir en su texto. Quizás por la actual situación de pandemia o porque en general hay negación instalada de la política o hacia la política, desde el común de la sociedad no suele tomarse o interpretarse a la reforma de la Constitución como algo importante, conveniente o urgente. Así que, ¿cuál sería la importancia de reformar la Constitución o por qué sería necesario cambiar la actual? Bueno, como dije, primero la reforma es el orden y la seguridad jurídica suprema de una provincia o de un estado. Sin ninguna duda, y sobre todo con la profundidad que ha calado esta situación sanitaria por la que estamos viviendo, la ciudadanía está con
muchas otras prioridades que entender, oponerse a ver la importancia que puede tener una constitución. Sin ninguna duda, el precepto que usted me ha manifestado es precisamente lo que mucha gente piensa. Bueno, a mí ¿de qué me sirve? ¿De qué me vale? Bueno, hay muchos sectores de la sociedad que, por ejemplo, tiene una crítica sostenida sobre el Poder Judicial. No voy a hablar si bueno, malo, regular. Yo ya he opinado sobre eso demasiado. Pero la Constitución puede corregir esas cuestiones. Puede corregir que haya un Consejo de Magistratura con una referencia un poco más exacta que lo que se pone en duda con el Consejo de la Magistratura. Yo no lo pongo en duda el Consejo de la Magistratura, solamente fui uno de los que siempre dije que era inconstitucional. Porque no hay poder del Estado que le pueda restringir facultades al gobernador, excepto el propio gobernador. Excepto el propio gobernador. Como hizo Néstor Kirchner cuando fue la oportunidad de decidir los miembros de la Corte, dijo, bueno, yo me voy a autolimitar mis facultades, pero no que un poder del Estado distinto le restringe facultades a un gobernador. Posición que por supuesto va a encontrar por todos lados otra opinión, y yo la respeto. Pero bueno, en un reclamo de la sociedad sobre la justicia, bueno, hay que ponerse a remangarse cuando se llegue o se logre plantear la reforma de la Constitución para que este aspecto del poder del Estado sea tenido en cuenta. La reelección indefinida o la perpetuidad de los cargos de algunos ciudadanos que ejercemos la práctica política también es de reclamo permanente. Y bueno, es la Constitución la que lo puede modificar. Establecer. Esto que voy a hablar, seguramente me va a pegar el palo por corporativista, pero no es así. Esto de que a nosotros nos dicen que laburamos a partir de mayo, bueno, en realidad no laburamos a partir de mayo. A partir de mayo empiezan las sesiones que tienen un contenido histórico. ¿Por qué mayo? Bueno, porque imagínense cuando en 1853, la época de la carreta, no me tomaba Aerolínea Argentina o qué sé yo. Sí, llegar de un lugar a otro. Para llegar, eran carretas, la cosa era media jodida. Bueno, digamos, eso se fue consolidando hasta que hay reformas constitucionales que fueron modificando ese aspecto del inicio de la sesión, y que por supuesto debería ser en febrero o marzo, como muchos consejos deliberantes lo tienen en el interior de la provincia, que han ido o por ordenanza o por cada vez que han conformado las cartas orgánicas municipales, han establecido el inicio de las sesiones previo al mes de mayo. Algo que probablemente se plantee en la próxima reforma constitucional es el del principio de laicidad del Estado, al que de alguna manera o en algunos artículos nuestra actual constitución provincial se opone. Desde que el Estado provincial debe proteger a un determinado culto religioso en detrimento de otros, hasta uno que probablemente, y llegado el caso, podría ser declarado anticonstitucional, como el requisito de profesar el culto católico apostólico romano a cualquier persona que pretenda desempeñarse como gobernador o gobernadora. Bueno, mira, el artículo 4 de la Constitución de la provincia no debería existir a esta altura de los acontecimientos. Porque lo que a mí me tiene que demostrar es la amplitud, la capacidad y la idoneidad de la persona o del ciudadano que quiere ser gobernante, más allá del culto que profesa. Porque si no, estamos poniendo lo que decían los romanos, una capite diminutio, o sea, disminuyéndole la capacidad a determinada parte de la sociedad. Eso debe ser modificado. El ciudadano que cumple los requisitos de idoneidad, de capacidad, y sobre todo por la voluntad mayoritaria de la gente, que este es el sistema democrático, ¿por qué no puede gobernar la provincia? A ver, gracias a Dios, en todos aquellos que hemos defendido los derechos progresivos que ha tenido la mujer en el transcurso del tiempo, nos decían, no, pero una sociedad patriarcal como la de Catamarca, una mujer no va a poder gobernar nunca, no la van a elegir.
Ahí tenés. 2 veces gobernadora, y si se descuidaba le metía la tercer mandato. Sí, tranquilamente. Bueno, o sea, ni la condición, ni la raza, ni el género, absolutamente nada te da te da los pergaminos para que vos puedas ejercer o no una magistratura determinada. Quiero aclararlo, porque cada vez que se pone en discusión algún tema donde está referenciado el culto católico, apostólico y romano, dicen, no, pero ustedes son anticlericales. No soy anticlerical. Claro. Mi obligación, cuando soy representante del pueblo, es representarlos a todos. Y muchas veces representar a todos significa que hay una mayoría que está dispuesta a algo distinto a lo que son mis propias convicciones íntimas y que no joden al orden ni la moral pública, como diría el artículo 19 de la Constitución. Claro. ¿Me explico? Sí. Sobre lo demás, lo que vos mencionaste, bueno, hay discrepancias en cómo verlo al tema del IBE o al tema del matrimonio igualitario o temas de esa naturaleza. La diferencia es que algún sector que con todas las explicaciones genéticas, de vida o lo que fuera, que yo los puedo comprender, los puedo entender, puedo hasta adherir. Adherir, no sé si adherir, pero sí son personas que piensan distinto. Pero si la legislación se hace desde ese costado, yo estoy imponiendo mi posición. Ahora, cuando yo te digo, mira, este es el derecho que tiene todo ciudadano, vos tenés derecho de acceder al IBE. Si por objeción de conciencia no lo haces, bárbaro, pero yo no te lo impongo. Claro. Es como cuando dijeron, se va a aprobar la ley del divorcio. Se van a divorciar todos los días. Claro. No, es lo mismo. O cuando fue la del matrimonio igualitario. Estamos empujando para que la sociedad se coloque de un lado. No, macho. Lo único que he hecho es poner sobre claro oscuro situaciones de vida reales que vivían. ¿Cómo? Sí, digamos eso, regularizar una situación que ya se estaba dando de hecho, pongámosle, digamos, la cuestión del divorcio, que era la amenaza, bueno, que se iba a terminar la familia, digamos, el núcleo, viste, todas las cuestiones así, catastróficas, y no, bueno, lo que permitió es casi como el contrario, ¿no? O sea, regularizar toda una situación y que otras familias que ya estaban constituidas de hecho pudieran tener una constitución, digamos, legal, digamos, porque podían volver a casarse. Y que existía, y que antes, por ejemplo, lo que el Código Civil denominaba la concubina, que había vivido 30 años con el tipo no existía la ley de divorcio. Claro. El único derecho que tenía era un derecho previsional de casualidad. Claro. Pero no tenía más nada. Y a lo mejor la mujer fue la que lo cuidó al tipo hasta el último día de su vida. Estuvo al lado. Sí. Como muchas situaciones de vida parecidas a esa. Entonces, creo que ha evolucionado la sociedad, inclusive hasta comunidades absolutamente católicas como la nuestra, hoy también están visualizando otra situación y otra realidad, que son reclamos. ¿Y sabe lo que es más grave? Cuando una religión que es puro aspecto de fe, que debe contener hablo de cualquiera, ¿no? De cualquiera. Cuando se aleja de la realidad social, repito, es mi criterio. No soy ni sociólogo ni teólogo. Aparecen las sectas. Claro. Aparecen todos los delincuentes de la fe, porque nosotros no somos capaces de ayornarnos a los tiempos y a los reclamos sociales. Bueno, hasta aquí llegamos con la hora de la lagartija. Sí, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿verdad? Para lagartijear de 13 a 14 horas por Radio Nacional. Sí, así que muchas gracias. Chau. Nos escuchamos.
Chau, chau. Chau, gracias. El grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ver el trono a la noble igualdad. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir.